Buenas tardes y muchas gracias, Alejandro, y a la Fundación Amigos del Museo del Prado por invitarme a participar en este curso y compartir esta velada con ustedes. Una velada en la que les voy a hablar de la presencia de Rubens en España y en la pintura española. Previamente, y a modo solo de recordatorio de algo que surge a lo largo de todas estas conferencias, indicaré hasta qué punto Rubens es una figura global dentro del siglo XVII que ejerció influencia en toda Europa, lo que tiene que ver con su propia biografía. Él fue un pintor cortesano y en esa tarea fue empleado y estuvo tanto en las Cortes de París como en Londres, como aquí en Madrid. También fue un artista que viajó y dejó obra en Italia. Además, Rubens, saben que fue la cabeza de un prolífico taller que le permitió al final de su vida haber sido responsable de seguramente de la producción pictórica más extensa que produjo cualquier artista en Europa en esa época, quizás solo comparable a Luca Giordano. Rubens trabajaba en Amberes, que como saben fue uno de los centros principales de la producción editorial y de la producción también de estampas en Europa, y eso facilitó que muchas de sus composiciones fueran difundidas a través del grabado. También muchas otras composiciones suyas se difundieron a través de lo que en España en esa época se llamaban láminas, que eran pequeños cuadros pintados sobre cobre que en muchos casos reproducían obras de Rubens. También saben que buena parte de esa producción tiene que ver con lo muy afectada que fue su pintura en Europa, lo que a su vez se relaciona con varios factores, entre ellos su versatilidad desde el punto de vista temático, también que Rubens se inscribe como alternativa flamenca, pero se inscribe dentro de la gran tradición de pintura clasicista, que es la tradición troncal de la pintura en Europa desde el Renacimiento. Ven ustedes aquí hasta qué punto la comparación de una obra de Rubens, Aquiles descubiertos, con una obra de Gentileschi de unos años después, nos hablan de temperamentos narrativos, en muchos casos parecidos, de pintores que conciben su actividad, como digo, en términos de narración clásica, pero al mismo tiempo, y como flamenco, Rubens sabe aportar otro tipo de contenidos a la pintura. Y todo eso se puede trasladar a España. Rubens no solo trabaja, como hemos visto, en las cortes inglesa o francesa, sino también en España. Hace un primer viaje en 1603, cuando tiene 26 años, es aún un artista joven. En España radica en Valladolid, que es donde estaba asentada por entonces la corte, y deja alguna obra importante, especialmente El Duque de Lerma, que era el favorito de Felipe III, y otras obras como Heráclito y Demócrito. Pero estas pinturas dejan poca huella en la pintura española, ya sea cortesana como en el resto de los centros de producción. 25 años después viaja a España, tiene 51 años, es el pintor más famoso de toda y más prestigioso de toda Europa, donde se le reconoce como el gran actualizador de la gran tradición de la pintura en general. Como saben, viaja no en su condición de pintor, sino para realizar tareas diplomáticas, aunque básicamente en Madrid se dedica a pintar.
Se sabe que copia buena parte de las obras de Tiziano de las colecciones reales. También hace retratos de buena parte de la familia real y trabaja también puntualmente para algunos nobles. Pero en la corte ya hacía un tiempo en que se había manifestado interés por coleccionar pinturas de Rubens. Coincide más o menos con el reinado de Felipe IV. Entre las primeras adquisiciones de obras de Rubens por Felipe IV figuran las que habían pertenecido a Rodrigo Calderón, que había sido ajusticiado al principio de su reinado. Poco después, en 1623, precisamente su mujer, Isabel de Borbón, encarga 25 obras flamencas, de las que 8 son o se atribuían entonces a Rubens. A lo largo de esa década de 1620 va llegando alguna otra obra más de Rubens, como precisamente Aquiles descubierto por Ulises, y en 1628 Rubens no solo deja parte de las obras que hace en España, las deja en la corte o en poder de algunos de los coleccionistas que se le habían encargado, sino que él mismo llega a Madrid con un conjunto de obras suyas. A lo largo de la década de 1630 y especialmente en su segunda mitad va aumentando de manera importante el número de piezas de Rubens en las colecciones reales, con un hito muy destacable, que es en torno a 1636 se le encarga de la decoración de la Torre de la Parada, cerca del Pardo, para la que él dirige un equipo que llega a hacer más de 50 cuadros basados en bocetos realizados por el propio Rubens. Rubens también interviene personalmente en algunos de esos 50 cuadros. En lo que quedaba de década, envía alguna obra más a Madrid, por ejemplo, el París, que va al Buen Retiro. En 1640 ocurre un hecho que también viene a enriquecer la colección de Rubens de las colecciones reales, que es la muerte del pintor. A su muerte salen en Almoneda sus cuadros. El rey Felipe IV es el principal comprador en esa Almoneda y consigue adquirir más de 15 obras de Rubens. Entre 1640 y la muerte de Felipe IV en 1665 siguen entrando de manera dispersa otras obras, y el resultado es el que ven en números en pantalla. En 1700, a la muerte de Carlos II, en el Palacio Real hay 62 obras de Rubens, el artista mejor representado después de Tiziano, del que se contabilizan 76. A estas obras hay que sumar las que existían en el Pardo, las que existían en la Torre de la Parada y las 4 y muy importantes que había en el Escorial, lo que nos habla en número de la importancia de la presencia de Rubens en la colección más importante que había en España. Como saben, la monarquía española, una monarquía absoluta, tenía una estructura piramidal, y los usos, los intereses, los gustos de la cúspide de esa pirámide, que era el rey, y trascendían a zonas inferiores de esa pirámide, sobre todo a los nobles, y los nobles más vinculados a la corte, que al igual que el rey, en muchos casos desarrollaron un importante afán coleccionista, y varias de esas colecciones se modelaron a imagen y semejanza de las del rey, lo que quiere decir que en ellas había una presencia importante de Rubens. Entre esas colecciones está la de Marqués de Leganés, que era un político que había tenido una presencia importante en
importante en Flandes y que a su muerte en 1655 tenía 33 obras atribuidas a Rubens. El marqués de Liche también es otro de los grandes coleccionistas con una presencia importante de Rubens, y lo mismo ocurría con los almirantes de Castilla. En 1691, en el palacio que tenía muy cerca de aquí y que estaba dividido en habitaciones dedicadas a artistas concretos, la llamada pieza de Rubens reunía 21 cuadros atribuidos al pintor. En líneas generales, si acudimos a la publicación que hay, que recoge los inventarios de pintura madrileños entre 1600 y 1750, encontraremos que se citan 71 Rubens, algunos repetidos, y por supuesto no es nada seguro que todos sean de su mano. Es una cifra importante. Es también muy significativo, especialmente significativo, el hecho de que al lado de 71 obras de Rubens figuren 56 copias, lo que nos habla de hasta qué punto la copia fue un elemento muy importante para la difusión de la obra y del estilo de Rubens. No hay una proporción semejante entre originales y copias en el resto de los pintores. Estas cifras hay que verlas, por supuesto, de manera en su contexto, de manera comparativa. 71 obras de Rubens son muchas, pero había casi el doble de Tintoretto, había un número superior de Tiziano, un número superior también de obras de Bassano, y de Rivera había 115 obras que se consideraban originales, lo que nos sirve, como digo, para poner estos números en un contexto. También es importante comparar las estimaciones económicas que recibían las obras de Rubens con las que recibían otros artistas. En este sentido es interesante esa colección del almirante de Castilla, y si comparamos las obras que contenía su habitación dedicada a Rubens con las que contenía su habitación dedicada a Tiziano, que no se llama pieza de Tiziano, sino pieza de Layo, veremos que en términos económicos Tiziano es un artista aún más estimado que Rubens. Rubens se coloca como en un segundo lugar. Aparte de estas obras de colecciones nobiliarias a las que en muchos casos tenían acceso determinados artistas, por ejemplo, el almirante de Castilla utilizaba como conservador a un pintor, a Juan de Alfaro, había obras de Rubens ubicadas en lugares, en instituciones religiosas. Es el caso del Martirio de San Andrés, que estaba en el hospital de San Andrés de los Flamencos, cuya sucesión es la Fundación Carlos de Amberes, y es sobre todo el caso de las descalzas reales, que a partir de 1628 exponía un importantísimo conjunto de tapices realizados sobre composiciones de Rubens, y que, como veremos, tuvo bastante eco entre los artistas españoles. Y en consonancia con ese interés coleccionista existió un aprecio crítico importante, un aprecio crítico que se pone de manifiesto sobre todo a partir de 1628, cuando el pintor llega a Madrid. En Madrid, la obra más famosa entre las que hizo, sobre todo por dónde se colocó y por quién fue el modelo, fue el retrato de Felipe IV a caballo, que se perdió en el incendio del Alcázar, pero del que nos queda esta copia en los Uffizi. Es una obra de la que se escribieron al menos 3 composiciones bastante largas en su elogio, uno de López de Zárate, Juan de Piña y de Lope de Vega. López de Zárate y Juan de Piña, como era habitual, a lo que se dedican es a aprovechar la ocasión no para referirse a la pintura o al pintor, sino para alabar al rey. Lope de Vega, por el contrario, y en contra de lo que era habitual, lo que hace
aunque elogia al rey, por supuesto, se centra más en la pintura y en el pintor, y lo hace en unos términos que nos ayudan a entender por qué Rubens tuvo la importancia y la difusión que tuvo en España. Lope de Vega es autor de una larga silva al retrato ecuestre de Felipe IV. Por ella sabemos que Lope, que decía que en horas 24 era capaz de pasar de las musas al teatro una comedia, se asombra de que Rubens sea tan rápido como él, porque en 12 días había sido capaz de pintar ese retrato del rey. También sabemos qué es lo que valoraba en este retrato, no solo el parecido entre el modelo y el retrato, sino toda la carga alegórica que acompaña al retrato, lo que Lope llama moral filosofía. Es una de las cosas que más alaba, la idea de que esto no es un simple retrato, sino que es una construcción que va más allá de la representación de la persona. Y de la silva de Lope interesan algunos versos, especialmente los que para esta conferencia los que tienen en pantalla. En un momento dado dice: cuando el flamenco ilustre de Italia envidia y de su patria lustre, cuando el nuevo Tiziano, si no mejor pincel y diestra mano, porque vive y le vemos. Lope de Vega, es posible, seguramente saben que él se consideraba hijo de un pintor porque su padre era bordador. Muchos de sus mejores amigos fueron pintores. De hecho, el gran amigo de su juventud era Felipe de Liaño, y siempre utilizó su literatura para defender a los artistas. Pero durante muchísimo tiempo el artista al que más alabó y que con más frecuencia citó fue Tiziano. A partir de 1628, Tiziano desaparece de la literatura de Lope y su lugar es ocupado por Rubens, al que cita en cinco ocasiones. Y de alguna manera, a través de estos versos, entendemos esta operación. Entiende Lope de Vega que Rubens es la actualización de Tiziano como artista áulico, como artista cortesano. Es un complementario a los versos anteriores, es un soneto cuyas dos primeras cuartetas tienen en imagen que no es hombre quien no hace bien a nadie, y dice: dos cosas despertaron mis antojos, extranjeras, no al alma, a los sentidos, Marino, gran pintor de los oídos, y Rubens, el gran poeta de los ojos. Marino, el gran poeta italiano, había sido el gran renovador de la poesía nacional desde a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y Lope de Vega, que se consideraba a sí mismo como el gran renovador del teatro español en esa misma época, está identificando a Rubens en los mismos términos cómo identifica a Marino y cómo se autoidentifica, como también la gran novedad, ¿no? De allí lo de extranjera, no al alma, a los sentidos. Y a través de estas dos citas podemos entender el papel que jugó Rubens en el imaginario de una parte culta de la sociedad española, entendida y aficionada a la pintura, como la versión actualizada de los grandes del siglo anterior. Y uno de los resultados de todo lo que hemos visto anteriormente es que de alguna manera Rubens se naturalizó español, o mejor dicho, Rubens se naturalizó dentro de los relatos sobre la pintura en España que se hicieron durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. A la derecha tienen el arte de la pintura de Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, y a quien informó Velázquez sobre la estancia de Rubens en
en Madrid, Pacheco hace un relato histórico que tiene como punto de referencia no España en general, sino la monarquía española. Su relato histórico se basa en aquellos artistas que habían trabajado al servicio de la monarquía española y establece una línea que comienza con Tiziano, que culmina con Velázquez, luego veremos algo parecido en Las hilanderas, y que tiene entre sus puntos intermedios a Sánchez Coello, a Rómulo y, por supuesto, a Rubens. Y cuando casi un siglo después Antonio Palomino, en el último tomo de su tratado pictórico, lo dedica a transmitir la vida de más de 125 artistas nacidos o que habían estado activos en España, dedica a Rubens un lugar especial. Le dedica 3 densas páginas. No es tanto como lo que dedica a Luca Giordano, a Velázquez o a Tiziano, pero es una de las biografías extensas dentro del Tratado de Palomino, que es, digamos, el primer gran fresco del desarrollo que había tenido la pintura en su país, la que había tenido la pintura en España. A partir de esto podemos entender hasta qué punto hay una presencia importante de Rubens en lo que es la vida artística y el imaginario artístico español, y ahora vamos a ver esa presencia en qué se traduce desde el punto de vista de la práctica artística. Y empezamos con el segundo viaje, 1628. Viene Rubens, como digo, en teoría para funciones diplomáticas, a través de Pacheco, que quizás sea una voz interesada, pero lo que nos dice Pacheco es que se trató poco con los artistas locales, excepto con Velázquez, con el que tuvo bastante trato. Eso se ha convertido en una especie de hito dentro de la construcción mítica de la historia de la pintura española. Aquí tienen dos imágenes que lo muestra. Y Rubens fue muy importante en relación con Velázquez. En primer lugar, porque a través de Rubens, Velázquez recibió seguramente la humillación más importante de toda su carrera. Han visto antes el retrato ecuestre de Felipe IV, que se le encargó a Rubens cuando estuvo en Madrid, y se le encargó para un lugar muy preciso, el Salón Nuevo del Alcázar. El Salón Nuevo era, desde el punto de vista protocolario, el espacio más importante del palacio, porque allí es donde recibía el rey. Pero para que el retrato de Rubens se instalara en el Salón Nuevo del Alcázar, hubo que desplazar otro cuadro, y ese otro cuadro era un retrato ecuestre también que había hecho Velázquez de Felipe IV. De hecho, a ese otro retrato se le pierde la pista hasta 1680 y tantos, donde no lo vemos colgado, sino lo vemos arrumbado en un almacén. El que había sido el gran triunfo de Velázquez en 1626, que le encargan un retrato de Felipe IV, 2 años después, ve cómo acaba arrumbado por la obra de Rubens. Y la relación de Rubens y Velázquez se puede mirar, digamos, por activa y por pasiva. Por activa podemos ver aquellas cosas concretas en las que Rubens influyó en Velázquez. En primer lugar, por supuesto, en su propia persona. Velázquez no necesitaba a nadie que le enseñara ambición, que le enseñara lo bueno que es prosperar en una corte y que le enseñara también los medios más útiles para realmente
prosperar. Pero en la figura de Rubens, Velázquez confirmó aquello a lo que aspiraría, a ser. Rubens era el gran ejemplo, era el nuevo Tiziano, el gran ejemplo de artista que había sido ennoblecido y que se había enriquecido por su contacto con los poderosos y por poner su arte al servicio de los poderosos. Velázquez llevaría, como saben ustedes, una carrera que culminaría en las vísperas de su muerte con la obtención del hábito del hábito de Santiago. Rubens también fue importante para Velázquez desde muchos otros puntos de vista, desde un punto de vista estrictamente pictórico, porque Velázquez aprendió de Rubens a utilizar preparaciones claras. Hasta entonces Velázquez había usado siempre preparaciones oscuras. A la vista del arte de Rubens entendió Velázquez hasta qué punto la preparación clara se traducía en mayor luminosidad y mayor amplitud cromática en sus obras. Velázquez también citó a Rubens de manera un poco escondida en algunos de sus cuadros. Desde hace unos años ya se sabe que el caballo sobre el que monta Felipe III en su cuadro del Salón de Reinos es una transposición literal, solo que en sentido contrario y con otro color del caballo del Felipe IV de Rubens. Rubens también probablemente fue muy importante a la hora de convencer a Velázquez de la necesidad, a Velázquez y seguramente a su entorno, al propio rey, de la necesidad de un viaje a Italia, un viaje que efectivamente hizo al año siguiente, a finales de 1629, y que sería fundamentalmente para su carrera. Pero también se puede ver la relación Velázquez-Rubens en pasiva. También se puede entender esa relación en términos de Rubens como punto de referencia en relación con el cual Velázquez quiso desarrollar una personalidad propia y diferente. Velázquez era un artista que ya desde Sevilla había demostrado una extraordinaria conciencia creativa y una extraordinaria conciencia histórica. Y esas diferencias se ven en los dos ámbitos principales en los que coincidieron uno y otro, que son el retrato real y la pintura de historia. En esta imagen pueden ver un poco los términos diferentes en los que uno y otro concibieron la imagen del rey. A la izquierda tienen una estampa cuyo origen es una pintura de Velázquez que se ha perdido, pero que todo indica que es muy probable, que muy probablemente era muy parecida a este Felipe IV, coinciden en muchas cosas. Esa pintura de Velázquez, o una copia de esa pintura de Velázquez, la recibió Rubens, y a partir de allí hizo la composición que vemos en pantalla y que llevó al grabado Pontius. Lo que hace es rodear a la imagen, en este caso del conde duque, de un contexto retórico muy abigarrado y muy rico. Y esa diferencia de temperamento narrativo cuando se trata de retratos lo volveremos a ver en otras obras, que enfrentan a Velázquez y Rubens. Por un lado, en retratos singulares del rey y de su familia, y también volvemos de nuevo a los retratos ecuestres. Cuando a Rubens se le encarga su retrato de Felipe IV, el salón nuevo estaba presidido por el retrato ecuestre por excelencia de la monarquía hispánica, que era el
el de Tiziano. Aquí ya pueden apreciar ustedes la diferencia desde un punto de vista narrativo. El retrato de Tiziano está lleno de significado, porque Tiziano está aludiendo a la idea de caballero cristiano, lo que tiene muchas connotaciones, pero simplifica los medios retóricos. En el caso de Rubens, lo que hace es amplifica esos medios retóricos a través de las alegorías que Felipe IV tiene sobre él, o incluso incorporando esta especie de escudero que le lleva el yermo. Velázquez iría más por la vía de Tiziano, y lo hace en este retrato de Felipe IV destinado al Salón de Reinos, que, como ven, tiene mucho más que ver con el de Tiziano que con el de Rubens. Y es un retrato del que llama la atención otra cosa que es importante desde el punto de vista de la identidad creativa de Velázquez, y es un retrato en cuyo país está tomado del natural. Lo vemos aquí, que lo que vemos es el piedemonte del Guadarrama, lo vemos también mucho más explícitamente en Baltasar Carlos, donde identificamos todos los accidentes geográficos. De hecho, Pacheco, cuando alaba el primer retrato ecuestre de Felipe IV, recalca que está tomado todo del natural y dice, incluido el país, y esa será una de las señas de identidad que utiliza Velázquez, y que utiliza también, digamos, las veces que tiene que mezclar sus obras con las de Rubens. Bueno, la tradición de Rubens será recogida décadas más tarde por Luca Giordano para este retrato, que es reducción de un original que estaba también en el Salón Nuevo y que se perdió, y en el que vemos bastantes puntos en común. En 1629, cuando Rubens abandona Madrid, a Velázquez le pagan los borrachos, una obra que muy probablemente ha hecho en parte mientras Rubens estaba en Madrid, y aunque a veces se ha señalado, especialmente y más que razonablemente, Alejandro, por ejemplo, las deudas de ese cuadro con la adoración de los magos. Sin embargo, aquí sin obviar esas deudas, me gustaría recalcar las diferencias, ¿no? Como hemos visto, la composición de Rubens, que es prototípicamente rubensiana, es una composición muy clara, de lectura inmediata, con una unidad de acción bastante lograda, en la que los personajes están representados de acuerdo a los códigos de idealización reconocibles en toda Europa. Son personajes voluntariamente idealizados, como correspondía a una escena mitológica. La escena de Velázquez, aunque se titule Los borrachos, es también mitológica, pero Velázquez subvierte las leyes de la narración clásica, mezcla los tiempos, porque al lado del tiempo de los dioses está el tiempo de los humanos, en toda la parte derecha, que son personajes cuya indumentaria es perfectamente contemporánea a la de Velázquez y a la del público de este cuadro, porque Velázquez sigue reivindicando el natural como materia fundamental, si no de la pintura, al menos de su pintura. Ese mismo año, 1629, al final de año, Velázquez va a Italia. En Italia se empapa de los grandes maestros del Renacimiento, trata con los grandes maestros italianos, pero también franceses, activos en la ciudad, y sobre todo estudia mucho la escultura antigua, y todo eso se advierte en obras como La Fragua, que sin embargo, en las tipologías de los personajes, hasta incluso desde el punto de vista de las gamas cromáticas muy terrosas, sigue muy apegado a esa idea del
a esa idea del natural. Y a lo largo de los años 30, Velázquez tendrá ocasión concreta de mezclar sus obras con las de Rubens. Lo hace en la Torre de la Parada, el taller de Rubens, pero siguiendo composiciones del mismo Rubens, hace estos dos cuadros, Heráclito y Demócrito, en los que ambos aparecen como en esa época era esperable, era esperable en esa época que se describieran a dos filósofos antiguos. Velázquez lo que hace es también actualizar el aspecto de los filósofos, especialmente Menipo, que es una persona que, con una indumentaria similar a la que uno podía encontrar en las calles de Madrid. De hecho, el propio Velázquez, Mazo, en uno de sus cuadros de caza, incorpora un personaje que va vestido exactamente igual que Menipo, porque era un personaje vestido a la manera contemporánea. También esa diferencia de temperamento narrativo se puede ver en la confrontación de estos dos cuadros. Rubens, además, con mucho sentido del drama y con un gran dominio también de la acción, resuelve su obra en términos de narración clásica. En Velázquez hay un interés específico en que la propia anatomía sea mucho más cercana a una anatomía, digamos, experimentable y nada idealizable. Y el lugar donde, y lo habrán visto varias veces aquí, donde confluyen Rubens y Velázquez de manera más concreta, son las hilanderas. Saben ustedes que es la fábula de Palas y Aracne, una fábula que en todas las fuentes mitográficas de esa época se entendía, entre otros significados, como la idea de que el arte es susceptible eternamente de mejora, y por eso el arte es una actividad liberal, porque incluso una diosa como Palas puede ser vencida por una mortal como Aracne. Y esa historia y ese significado tienen en su último término un tapiz que representa el rapto de Europa, pero no un rapto de Europa en abstracto, sino un rapto de Europa concreto. Es la obra que había pintado Tiziano para Felipe II, que era uno de los cuadros más prestigiosos de todas las colecciones reales, un cuadro que en 1628-29 Rubens copia, se lo lleva de vuelta a Amberes, y cuando muere en 1640 lo compra, y a un precio mucho más elevado que los originales de Rubens y los originales de Velázquez, Felipe IV, de manera que en 1657, cuando Velázquez pinta las hilanderas en las colecciones reales, están tanto el original apreciadísimo de Tiziano como la copia también muy apreciada de Rubens. Y todo ello se enmarca en este cuadro, que tiene mucho de homenaje de Velázquez a uno y a otro, y también tiene mucho por parte de Velázquez de reivindicación de su papel con una voz propia y distinta dentro de esa tradición que forman Tiziano, Rubens y Velázquez. Si para Lope de Vega Rubens era un nuevo Tiziano, en cierto sentido Velázquez también se está reivindicando como un nuevo Rubens
y Tiziano. Más allá del ámbito de la corte, la huella de Rubens en la pintura española es extensísima. Lo que pasa que con estos temas hay que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de los artistas tenían a su disposición fuentes y recursos muy diferentes, y ninguno de ellos hace un ejercicio, digamos, de adscripción estética. Cada uno va utilizando lo que en cada momento le interesa. Ya podía ser un original o una estatua o una estampa de Durero que otra de Rubens y otra de Guido Reni o otra de Rafael. En ese sentido todo es muy flexible. Y les pongo aquí un ejemplo de esa flexibilidad. Es una imagen presidida por los niños de la Concha de Murillo, que generalmente se asocia al Niño Jesús y San Juanito de la estampa de Guido Reni, pero ven también una estampa que procede de una composición de Rubens que tiene mucho que participa exactamente del mismo lenguaje. Y a partir de aquí vamos a ver dos cosas. Por un lado, la utilización de composiciones de Rubens como modelos compositivos para artistas españoles, y luego, en segundo lugar, la importancia que tuvo Rubens dentro de los lenguajes pictóricos que se van sucediendo en España a partir de la década de 1630. En lo que se refiere en el primer tema, desde prácticamente 1950, constantemente los historiadores del arte están detectando huellas de obras de Rubens en obras de artistas españoles. Es difícil encontrar un solo pintor español a partir de 1630 del que no se haya localizado una cita rubensiana. También citas, como digo, de muchos otros artistas. En algunos casos son citas a obras, a originales que los artistas pudieron ver. En la mayor parte de los casos son citas a estampas, a copias o a láminas. Entre las primeras ven aquí una obra que ya ha salido antes, Al martirio de San Andrés, que estaba en el Hospital de los Flamencos, que estaba en un lugar público de la corte y que genera cierta genealogía en Madrid, importante. A la izquierda es un cuadro de Carreño muy importante dentro de su carrera, que fue muy alabado, por ejemplo, por Palomino, que estaba en Alcalá de Henares y del que solo se puede presentar esta foto porque pereció durante la Guerra Civil, y que, como ven, tiene mucho de reelaboración de la obra de Rubens. En general, el diálogo con Rubens no es un diálogo mimético, sino que se utilizan en general, o se parte de composiciones suyas para adaptarlas a los formatos o a los intereses creativos de cada artista. En el caso de Francisco Ricci, en un cuadro que está aquí en el Museo del Prado, vemos hasta qué punto la escena del fondo procede del cuadro de Rubens, y de ese mismo cuadro de Rubens ha aprovechado la sugerencia de los angelitos de la parte superior, que llevan la palma de martirio y la corona de flores, y los ha adaptado al primer término y encima de la figura monumental del santo. En otros casos hay intermediarios. Este mismo San Andrés, que generó alguna estampa, acaba incorporándose a una obra espléndida de los últimos años de la carrera de Murillo, que Murillo, como siempre, sabe no solo incorporar elementos importantes de la composición, sino que tiene un temperamento cromático distinto, pero no muy alejado del de Rubens, y en cierto sentido es como el gran continuador
o la gran versión española, solo que 50 años después del propio Rubens. Les hablaba antes de la serie de tapices eucarísticos de las Descalzas, que fueron importantes porque de vez en cuando se exponían públicamente, se exponían en la iglesia de las Descalzas para celebraciones de carácter público. Por ejemplo, sabemos que en 1638 se llevó allí un cuadro que representaba a Santo Domingo en Soriano, y se sabe, porque nos lo dice una relación del hecho, que la iglesia estaba tapizada literalmente por las composiciones de Rubens, y fueron obras que influyeron en los artistas españoles, que supieron por su parte adaptarlos. Escalante, de alguna manera, reduce la carga retórica, pero se centra en la escena principal. Palomino, que conocía perfectamente a Rubens, que cita la serie en su vida del pintor, la toma como punto de partida para su gran pintura mural del coro de la iglesia de San Esteban de Salamanca. En esos mismos años haría lo mismo, y con un resultado espectacular, Cristóbal de Villalpando en la sacristía de la Catedral de México, que tiene como punto de partida las escenas eucarísticas de Rubens, y otros, aunque no parten directamente de una escena concreta, en la manera como solucionan sus obras, sugiere un conocimiento de la estética de Rubens. Es el caso de Juan Valdés Leal, con esta espléndida Ascensión de Elías de la Iglesia del Carmen de Córdoba, que es una de las obras maestras de la etapa inicial de su carrera, y cuya parte superior, dinámica y que se convierte en un remolino de color, tiene mucho de esos modelos rubensianos. En la mayor parte de los casos, el contacto no es directo con originales de Rubens, sino que se hace a través de intermediarios, generalmente estampas, aunque muy probablemente también cobres o copias. Eso en muchos casos tiene una traducción cromática, porque lo que puede inspirarse el pintor es en la composición y no en el cromatismo de la misma. Murillo, sin embargo, enlaza, como he dicho anteriormente, bastante bien con el tipo de gusto, de temperamento desde el punto cromático de Rubens, aunque digamos que en otros términos, pero sabe combinar perfectamente violencia física, dinamismo físico, también con dinamismo cromático, ¿no? Que es algo en lo que Rubens fue un maestro. En Murillo, igualmente, composición dinámica y color valiente, que se decía entonces, van de la mano. En otros casos, en cambio, no ocurre lo mismo. Es el caso de Ignacio de Ries, que es un seguidor de Zurbarán, que conoce la obra de Rubens a través de la estampa, y que desde un punto de vista cromático sigue parámetros diferentes. Son colores que no unifican, sino que distinguen, que señalan algo diferente a Camilo, que trabaja 15 años después, y que también tiene como punto de partida la estampa de Rubens o algún otro medio que a su vez bebe de esa estampa o de la composición rubensiana. Más ejemplos. Estos ejemplos se pueden, como digo, multiplicar hasta el infinito.
muestran hasta qué punto hay un conocimiento y una influencia efectiva de Rubens en la pintura española, pero siempre hay que verlos en perspectiva y entender que aunque numéricamente Rubens fue probablemente el artista al que se cita con más frecuencia, otros artistas como Guido Reni, como Rafael, por ejemplo, también fueron, o Durero, a pesar de que había transcurrido siglo y medio desde su muerte, fueron también copiosamente citados. Allí, cuando un artista necesitaba un motivo de inspiración o que le facilitara su trabajo, sin dudarlo, acudía a él. Vemos aquí el caso de Murillo, del que para esta Epifanía se ha dicho que ha utilizado varias estampas, no solo una, varias estampas de Rubens, con el tema también de la adoración de los magos. Aunque aquella en la que se pueden ver préstamos más concretos es la que tienen en pantalla. La Asunción de la Virgen, tanto en estampas como en copias y como los originales, tiene cientos de hijos, por así decirlo, a lo largo de toda la pintura europea del siglo XVII y también de parte del siglo XVIII, pero más allá, digamos, de estas citas, de estos préstamos de carácter compositivo, Rubens influyó también en la evolución de los lenguajes pictóricos en España. Rubens y la pintura flamenca en general. Por ejemplo, a la hora de ver las vanitas, la Vanita de Pereda, que aparece abajo, que es una de las obras maestras de la pintura española de su época, o el cuadro de atribución dudosa que aparece arriba y que tienen ustedes aquí en la Academia, es muy difícil no caer en la tentación de vincularlo a obras como estas de Bruegel y Rubens. No quiere decir que Pereda se haya inspirado exactamente en esta, lo que sí quiere decir es que la pintura flamenca introdujo una técnica enumerativa, lo ven ustedes aquí, que fue bien recibida por algunos artistas españoles y a la que acudieron algunos artistas españoles para resolver sus composiciones. Es el caso de Pereda. Pereda es un caso especial. Saben que la carrera de Pereda fue de alguna manera auspiciada por la del Marqués de la Torre, Juan Bautista Crescenzi, y Juan Bautista Crescenzi es uno de los que él mismo fue pintor y que fue coleccionista y entendido, y era arquitecto, es uno de los arquitectos vinculados al Panteón del Escorial, pues es un personaje del que se sabe que tuvo contacto concreto con Rubens en su viaje a Madrid. Ese mismo personaje luego protege a Pereda. De hecho, la carrera de Pereda dio un giro cuando Crescenzi vuelve a Italia y deja de protegerle, y en Pereda hay ecos rubenianos y flamencos en general, algunos generales, como digamos esta técnica enumerativa, esta manera de acumular los objetos, también esta manera de representarlos con un extraordinario grado de fidelidad y de detallismo. Pero hay otras obras de Pereda que nos hablan de ese interés por Rubens. Por ejemplo, de
de los 11 cuadros que quedan de batallas del Salón de Reinos, aquel en el que se puede observar un espíritu más afín al de la pintura flamenca y al de Rubens es precisamente el Socorro de Génova de Pereda, y podemos descender a detalles más concretos. Por ejemplo, es útil comparar la forma como en el taller de Rubens, pero siguiendo un prototipo rubensiano, se construye este antebrazo de Heráclito, y la forma como Pereda, muy poco después, porque esto llega a Madrid en 1636, pero Pereda ya conocía otras obras de Rubens, está también utilizando un tipo de modelado muy parecido. Pero también en la combinación de amplitud temática y brillantez temática, pero al mismo tiempo morosidad descriptiva, Pereda es uno de los primeros artistas españoles, porque esto todo es de los años 30, en los que parece bastante receptivo a lo que significó Rubens y su pintura. Contemporáneo de Pereda es Diego Polo, un artista muy interesante, y del que ven en la derecha de la imagen la recogida del Maná, una obra también muy significativa de hasta qué punto las pinturas eran como encrucijadas donde convergían influencias diferentes, ¿no? Diego Polo es un artista del que se sabe que tuvo contactos concretos con las colecciones reales. De hecho, es un artista que en el Escorial copió varias obras del Escorial, entre ellas algunas de Tiziano. Es difícil después de ver estas figuras de primer término que están llevando el Maná, no relacionarlo, aunque la escritura pictórica sea diferente, con estos portadores de la adoración de los magos. La adoración de los magos, que es una obra que fue muy difundida a través de cobres, etcétera, a partir de cuando se completó. Pero al mismo tiempo, la recogida de Maná, si mira a Rubens, mira todavía más a Tiziano, porque el tipo de factura, la manera como se resuelve el cielo, las carbonaciones, tiene mucho de Tiziano. De hecho, hay alguna obra de Diego Polo que hasta los años 60 de este siglo, por ejemplo, un San Bartolomé que está en Lille, se creía un original de Tiziano. Y también Diego Polo en esto está siguiendo el cuadro más tizianesco de Alonso Cano, que es el Milagro del Pozo, que está aquí en este mismo museo. Pero más allá de citas puntuales en la década de 1630 o de 1640, la gran influencia de Rubens en la pintura española se produce a partir de la década de 1650. En cierto sentido, es una influencia un tanto tardía, y la podemos ejemplificar en esas dos obras. A la izquierda tienen la Anunciación de Claudio Coello, que preside la iglesia del monasterio de San Plácido, aquí en Madrid, en la calle de San Roque, que es una de las obras maestras de la pintura barroca madrileña. Pero Claudio Coello, en esta obra, que es una obra más o menos de su juventud, no partió de cero, porque existía ya esta anunciación. Pero me dicen que tengo que ir acabando, pero falta poco. Presidía la anunciación de Rubens, todo indica que fue una obra
que pudo realizar Rubens durante su segundo viaje a España o inmediatamente después, y muy probablemente encargada por Jerónimo de Villanueva. Jerónimo de Villanueva, que era protonotario de Aragón, era una de las personas más influyentes de la corte, fue uno de los grandes factotum de todo lo relacionado con el Palacio del Buen Retiro, pero Jerónimo de Villanueva también estaba muy relacionado con el monasterio de San Plácido, sobre el que ejercía un patronazgo. Y todo indica que, dado los contactos cortesanos de Villanueva, tuvo acceso a Rubens y le pudo encargar esta obra para que presidiera el retablo mayor de su iglesia. En ese momento, esa composición no se lleva a la práctica, pero 40 años después, Claudio Coello se encarga de, a partir de esta obra, realizar su cuadro, que no sigue literalmente a Rubens, pero sí contiene todos los elementos de la composición de Rubens, y son elementos singulares. Esto no es una anunciación cualquiera, es una anunciación inserta en un discurso muy complejo, y un discurso en el que las sibilas, a las que vemos en la parte inferior, juegan un papel fundamental, algo que no era habitual en una anunciación, por lo que todo indica que son dos obras directamente relacionadas. Pero esta obra nos habla de lo que significó Rubens para la pintura madrileña y española en general a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando se hacen frecuentes los grandes cuadros de altar, cuadros en los que los valores del color priman sobre los valores del dibujo, obras en las que hay un abigarramiento de personajes muy importantes, obras en general divididos horizontalmente en varios pisos, pero pisos que, gracias a las enseñanzas de Rubens, los artistas ya sabían interrelacionar perfectamente. En el cuadro de Claudio Coello hay una especie de continuidad entre el nivel tierra y el nivel celestial, y obras con una carga simbólica y retórica importante, ¿no? Obras como la fundación de la Orden Trinitaria de Carreño, que es otra de las grandes pinturas de esa época, y aquí vemos algunos de esos valores que supo transmitir muy específicamente la pintura de Rubens, más que la de cualquier otro artista del barroco, y algunos artistas españoles supieron recoger. La Virgen y el Niño rodeados de santos tienen mucho que ver, y no solo porque compartan tema con el cuadro de igual título, que está ahora en el Prado, pero que en esa época estaba en el Escorial, y del que se difundieron copias, también con características muy parecidas. Rubens enseñó a los artistas españoles por un lado, a conjugar unidad y variedad, a multiplicar el número de personajes sin que la unidad de acción se resintiera de manera dramática, a incorporar figuras alegóricas que en muchos casos convivían con figuras históricas. Enseñó también, y de una manera muy decisiva, hasta qué punto el color era el vehículo de la transmisión de las emociones, y de hecho la pintura española a partir de 1650 se caracteriza precisamente por ese imperio del color. Pero, y con esto acabo, Rubens, sobre todo a los artistas más atentos, pudo darles otras lecciones, ¿no? Acabo con dos ejemplos de Murillo, que es como el gran continuador de muchos aspectos
de las técnicas y del temperamento narrativo de Rubens. Ven aquí Santa Ana enseñando a leer a la Virgen en su versión de Murillo y en su versión de Rubens. No se conoce muy bien el intermediario entre la obra de Rubens y Murillo. Lo que está claro es que la existencia de muchas relaciones, los ángeles en el cielo, la arquitectura clasicista que no se corresponde en absoluto con ninguna arquitectura real que modela los fondos de ambas composiciones, la balaustrada también. Hay muchas diferencias. Por otro lado, el tratamiento del color es diferente. También hay una diferencia desde el punto de vista de los afectos. En el caso de Rubens hay una unidad afectiva que será uno de sus grandes logros, es una de las cosas que hacen tan atractiva y tan creíble la pintura. La relación entre Santa Ana y la Virgen es mucho más plástica, es mucho más creíble, más natural y espontánea que la que existe en Murillo entre Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Pero el cuadro de Murillo es un cuadro temprano, es un cuadro que se fecha hacia 1655 y Murillo seguiría caminando en esa senda, en una senda que entre otros le pudo marcar el conocimiento de la obra de Rubens, hasta llegar a la imagen que tienen en pantalla, que es un prodigio de unidad en el sentido en que utilizaba la tratadística artística desde el Renacimiento, esa palabra, la necesidad de que haya una especie de concordancia entre los afectos que se ponen en juego dentro de una composición, ¿no? En el cuadro de Murillo, la actitud del niño comiendo el trozo de tarta tiene un eco inmediato no solo en la expresión facial, sino en la expresión corporal del compañero que tiene al lado, y lo tiene hasta en la expresión del perro que hay a la derecha. Todos participan del mismo sistema afectivo, ¿no? Y es algo que en lo que previamente, antes de Murillo, también fue uno de los grandes maestros Rubens. Lo ven en esta Sagrada Familia, que es una obra que estaba en el Escorial, que es una obra de Rubens, en parte porque estaba en un lugar de acceso público como el Escorial, más elogiada a lo largo del siglo XVII. Hay un elogio encendido del Padre Santos, y el Padre Santos lo elogia también en esos mismos términos, en los términos de unidad de acción, de que todos los movimientos, las expresiones de todos los personajes están dirigidos hacia el mismo suceso. Para eso era muy importante no solo dominar los códigos gestuales, no solo dominar la expresión corporal. Tanto Murillo como Rubens fueron dos entregadísimos dibujantes, y eso les dio un dominio de la expresión corporal importante, sino que también era muy importante algo que comparten tanto Murillo como Rubens y buena parte de la pintura española, que es el dominio del color. El color, desde la tradición clásica, era el instrumento a través del cual se expresaban los afectos. Los colores y sus combinaciones sirven también para separar, pero en muchos casos para unir, y tanto en el caso de Murillo como en el caso de Rubens, buena parte de esa efectividad emocional, efectividad afectiva, tiene como vehículo
tiene como vehículo el color. Y acabar hablando de color en una charla que tiene que ver con Rubens, pero también con la pintura española, para la que ese fue uno de las señas de identidad propias, parece que es lo más adecuado. Muchas gracias.